Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 1 de la carta a los Hebreos. La paternidad literaria de esta carta ha sido muy discutida. Hay argumentos a favor, así como argumentos en contra de que Pablo sea el autor. Sin embargo, hay evidencia textual, oraciones, palabras, la forma como el autor expresa su pensamiento, que nos ayuda a concluir que realmente fue Pablo que escribió esta carta a los hebreos que estaban dispersos en diferentes lugares. La carta, en esencia, habla acerca del ministerio de Cristo en el santuario celestial. También nos traslada al momento cuando los sacrificios se desarrollaban en el altar, precisamente del tabernáculo terrenal. Esta carta tiene mucha riqueza teológica y hoy comenzaremos esta aventura que sin duda será de mucha bendición y crecimiento para nuestras vidas. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 4. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles, así como el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Notemos que Pablo aquí modifica cómo comienzan las cartas anteriores, ya que anteriormente él presentaba su mensaje a una iglesia en particular o a una persona en particular. Pero en esta carta, Pablo comienza exponiendo verdades teológicas impresionantes. En primer lugar, la autoría de las Escrituras, las cuales fueron inspiradas por Dios. A través del Espíritu Santo, Él utilizó hombres a lo largo de la historia para que tú y yo hoy gocemos de este tesoro espiritual que tenemos en nuestra mano, las Sagradas Escrituras. En esta introducción al libro de Hebreos, Pablo nos presenta 4 verdades fundamentales que no podemos pasar por alto. La primera es que tenemos un Dios que se comunica con nosotros. La segunda es que Jesús es la máxima revelación del Padre. Y Jesús vino a esta tierra para darnos a conocer el Padre. En tercer lugar, es que Jesús es la imagen, la esencia misma del Padre. Y finalmente, Jesús nos dio salvación a través de su muerte. Para muchas personas en aquel entonces era difícil entender el concepto de que podía haber una deidad, porque lo veían como 3 dioses diferentes. Porque recordemos que en Deuteronomio se mencionaba que Dios es uno solo. Pero ahora, a través de la teología, a través de la hermenéutica y de toda herramienta para entender las Escrituras, ellos debían comprender que la palabra un solo Dios estaba incluyendo a la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los cuales constituyen un solo Dios. Este tema ya lo hemos estudiado en cartas anteriores. Sin embargo, este tema, que es muy importante, lo vemos en el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy, y otra vez yo seré su padre, y él será mi hijo. La máxima revelación del Padre es a través de Jesucristo. Jesucristo es el que vino a esta tierra para darnos a conocer el plan de salvación, lo que el Señor quiere para la humanidad. Es por eso que el libro de Hebreos exalta a Cristo Jesús. Pero si vemos de manera superficial o rápida la palabra yo te engendré hoy, podríamos pensar sobre la idea de que Jesús es un ser creado. Sin embargo, a través de la Biblia y por toda la Biblia,
encontramos argumentos a favor de que Jesús es un ser que existe desde la eternidad, no tiene ni principio ni fin. Pablo lo describe también aquí, que Jesús es la esencia misma de Dios. Por lo tanto, en este primer capítulo, Pablo presenta algunos argumentos en favor de la preeminencia de Jesucristo como parte también de la deidad. En primer lugar, es digno de adoración, según el versículo 6. En segundo lugar, se le llama Dios en el verso 8. En tercer lugar, se declara justo y este es un atributo divino, versículo 9. También se le llama el Dios de la creación, según el versículo 10. También se le declara eterno, según los versículos 11 y 12, otro de los atributos divinos. También Él tiene un lugar de privilegio que nadie más tiene, según el versículo 13. Estos argumentos son los que Pablo presenta en favor de Jesucristo como parte de la deidad. Y concluimos entonces diciendo que Jesús es Dios mismo. Es impresionante la manera como Pablo comienza esta carta. Y si así comienza, imagínate el desarrollo y su final. Será sin duda una aventura maravillosa. Pero para finalizar en esta hora, quiero llamar tu atención al centro de la carta del libro de Hebreos. ¿Ya te diste cuenta quién es el centro de esta carta? Claro, es Jesús. Pablo exalta a Jesús como lo más grande que puede existir. Presenta a Jesús como Dios, presenta a Jesús como creador, presenta a Jesús como el sumo sacerdote, presenta a Jesús como la ofrenda, presenta a Jesús como el juez, como el abogado. Jesús es el centro de esta carta. ¿Y sabes qué? Jesús quiere también ser el centro de tu vida, pero únicamente lo será si tú se lo permites. ¿Te gustaría que así sea? A través de esta carta conocerás un poco más acerca del ministerio de Cristo Jesús en favor tuyo, en favor de tu familia y de todos aquellos que abrazan esta verdad, la cual únicamente podemos aceptar por fe y agradecer a Dios por la salvación a través de Cristo Jesús. Te invito entonces a hacer una oración de gratitud y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que iniciemos este estudio y lo continuemos, para que Dios nos hable cada día a través de las Escrituras. Padre, te damos gracias por esta maravillosa carta. Aquí nos encontramos hoy con el deseo, la ansiedad de seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, conociendo más de Jesús. Por favor, háblanos cada día a través de ella. Y gracias por el privilegio que hoy nos das de libremente meditar y estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.